Què tal? Molt benvinguts al Tots som Europa. En aquest cas, el darrer programa de la temporada. Una temporada en la que han passat pel programa tot un seguit d'eurodiputats del Partit Popular Europeu que han tractat temes molt diversos. Per això avui els en volem deixar un breu resum. A meitats de juliol es va aprovar al Parlament Europeu la Llei de Restauració de la Natura, tot i la forta oposició del Partit Popular. Per això, els populars estan molt indignats amb l'aprovació d'aquesta nova llei. Estem indignats que s'hagi aprovat aquesta llei, perquè és una llei que va contra la pagesia, va contra l'agricultura, contra la ramaderia i contra els pescadors. S'ha fet una llei des de les esquerres, sobretot, on criminalitzen a l'agricultura, criminalitzen a la pagesia, culpabilitzant-los com si el canvi climàtic fos culpa d'ells. Clar que hem de lluitar contra el canvi climàtic, però l'hem de fer juntament amb ells, no criminalitzant l'agricultura i contra la pagesia. Aquesta llei suposarà que la pagesia perdi un 10% del cultiu. Hauran de deixar de cultivar un 10% de les seves terres per dedicar-ho als boscos. No podran aplicar productes per combatre les plagues a les seves terres. I a més perdran fons de la PAC, de la Política Agrària Comuna, se'ls hi redueixen fons de la PAC que els hem de dedicar a fer boscos. Jo sempre dic que la pagesia és qui millor cuida la naturalesa. El gran guardià, el gran defensor de la naturalesa són ells. Jo soc neta de pagesos i el meu avi tenia vinyes i tenia camps de presseguers i semblaven un jardí. Qui millor que cuidava i quin carinyo li posava a la seva terra perquè justament sortissin els préssecs més bons i que sortissin bon raïm per tenir un bon vi, un bon cava. Per tant, ells són els que millor cuiden la terra i per tant aquesta llei va contra ells i això ens perjudicarà a tots, perquè no només perjudicarà la pagesia sinó que perjudicarà el consumidor. Al final arribarem al supermercat i pagarem molt més car per un quilo de pomes. Per què? Perquè com que tindran menys ajudes de la PAC, tindran menys terres cultivables i a sobre no tindran productes per combatre les plagues, com tiraran endavant la pagesia a les seves terres? I a més el producte que sortirà molt més car. Per tant, les esquerres, com sempre, ens deixen més pobres i ens costa molt més pagar la cistella de la compra. Ho hem vist amb l'inflació i ara ho farem amb aquesta llei. Però jo sí que vull deixar ben clar amb tota la pagesia, amb tot el sector primari, que el Partit Popular, tant aquí a Espanya com a la resta d'Europa, sempre hem defensat el sector primari, sempre hem defensat el món rural, sempre hem defensat la pagesia i els pescadors i la ramaderia i els continuarem defensant. Encara que haguem perdut aquesta llei i que nosaltres vam votar en contra d'aquesta llei, continuarem treballant per la millor PAC, continuem treballant perquè l'agricultura ens continuï donant aquests productes de qualitat i defensant-los amb tot allò que necessitin a Europa. En els darrers mesos hem sentit molt a parlar dels Next Generation, aquests fons de recuperació econòmica impulsats des de la Unió Europea. En aquest sentit, el Partit Popular és molt crític amb la gestió feta des del govern de Pedro Sánchez. Los fondos Next Generation es un plan de estímulo que pone en marcha la Unión Europea a raíz de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. ¿Qué ocurre? Que se daba libertad a los estados para establecer cómo daban forma a estos planes nacionales, pero se le daban unas directrices en las que se les animaba encarecidamente a que fuera un plan de país, fuera un plan discutido, fuera un plan negociado con todas las partes implicadas. En el caso español, lo normal hubiera sido que ese plan se hubiera negociado con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con la oposición, con los empresarios, con los sindicatos. Lamentablemente, desde el Partido Popular hemos venido mucho tiempo denunciando que ese plan no se hizo de esa manera, se hizo unilateralmente por parte del gobierno de Sánchez, sin contar con aquellos que son pieza indispensable para una correcta implementación y por lo tanto el plan de España fue el primero en llegar con un marketing espectacular, con unas presentaciones de PowerPoint espectaculares, con una ambición muy grande, pero con una debilidad inmensa, que no era un plan negociado. Tal i com ens explicava Benjumea, cal agilitzar les convocatòries i apostar per grans projectes. El reglamento que establece el marco regulatorio de los fondos es muy claro en cuanto a en qué se puede gastar el dinero. Establece 6 pilares de prioridades, donde está la sanidad, la educación, la digitalización, la transformación verdadera del país, una transformación económica de país. Nosotros lo que decimos es que se tienen que agilizar las convocatorias de inversiones
y de convocatorias de proyectos. Nosotros lo que creemos es que en vez de hacer pequeños proyectos que lo que suponen son goteo pequeño a las empresas, se tienen que hacer grandes proyectos transformadores. Para que eso ocurra tiene que haber diálogo del gobierno con las empresas y con las comunidades autónomas. Y estamos absolutamente carentes de ese diálogo. Por otro lado, lo que tiene que haber es también una ambición de vista a medio, largo plazo. Si uno solo quiere hacer inversiones que tengan un impacto inmediato en el corto plazo, tal vez por un interés electoralista, pues esas inversiones no van a transformar la economía. Por lo tanto, tenemos que mirar a inversiones que tengan impacto en el medio y largo plazo, que creen esas oportunidades y que nos hagan más competitivos. Lamentablemente, el Gobierno está fracasando en su gran apuesta de los PERTEs, que eran esos grandes proyectos. ¿Por qué? Porque los diseñó unilateralmente sin contar con aquellos que tenían que ejecutar los PERTEs. Y nosotros lo que pedimos es que el Gobierno tenga humildad, entienda que no es que está fracasando en la ejecución de los fondos, que invite a la mesa a aquellos que tienen ese conocimiento para poder ejecutar de una manera útil para los españoles los fondos y, por lo tanto, que reaccione. Porque hay un dato que tienen que tener ustedes en cuenta, que es que el plazo de ejecución es limitado. Estos fondos tienen que estar ejecutados, es decir, gastados en 6 años. Ya ha pasado 1 año y medio, por lo tanto el tiempo está corriendo. Y otra idea que deben tener todos en cuenta, que es que estos fondos muy difícilmente se van a repetir. Esta inversión europea muy difícilmente se va a repetir. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad y el Gobierno tiene el deber de ejecutarlos correctamente. D'altra banda, i sense marxar d'Espanya, el Partit Popular critica durament la reforma del Codi Penal dut a terme pel govern espanyol de Pedro Sánchez, que va entrar en vigor el passat 12 de gener. Una reforma que elimina el delicte de sedició i que modifica el delicte de malversació. Pedro Sánchez, y esto lo inauguró Rodríguez Zapatero, tiene un pacto de acero con todos los partidos separatistas que están en los distintos territorios del Reino de España. En Cataluña con Esquerra, Junts, Comunes, etcétera. En Euskadi con el Partido Nacionalista Vasco y con Bildu, y en Galicia con lo que fueron las mareas y lo que queda ahora del movimiento separatista gallego. Ese pacto de acero consiste en que el Partido Socialista Obrero Español se convierte en muleta de los partidos nacionalistas de turno en los territorios históricos, a cambio de que estos partidos, por grandes que sean las diferencias entre ellos, y no les voy a explicar las diferencias que hay entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña, votan a Sánchez. Eso lo que determina es que Sánchez asuma unos compromisos. Y dentro de esos compromisos, el más importante es que aquellas personas que fueron condenadas por la celebración de un referéndum ilegal, condenado por el Tribunal Constitucional, es decir, en clara rebeldía respecto a las autoridades máximas que interpretan la Constitución, se quede sin castigo. Y el contraste es entre lo que decía el candidato Sánchez y lo que luego decía el presidente Sánchez. El candidato Sánchez dijo que por supuesto había rebelión, aunque no hubiese violencia, que en ningún caso iba a haber indultos y que el Estado de Derecho se iba a aplicar con todo rigor. El presidente Sánchez, forzado por ese compromiso al que me he referido anteriormente, desmiente todas estas, se va desdiciendo de todas estas informaciones. Decide que no hay sedición, que se trata como mucho de desórdenes públicos agravados, es decir, la celebración, la convocatoria de un referéndum inconstitucional condenado por el Tribunal Constitucional pasa a ser un desorden público como puede ser una bronca de los hinchas del Barça con los del Español. Quien lo mejor lo interpretó fue Oriol Junqueras. Oriol Junqueras dijo: a partir de este momento estamos en una situación nueva en que el Estado español, él habla siempre del Estado español, no del Reino de España, deja de tener dientes, capacidad de reacción si vuelve a haber un referéndum unilateral e ilegal. Y en segundo lugar, eso pone la alfombra roja hacia la República Catalana. Eso es exactamente la interpretación. España es hoy el único país del mundo que yo conozca, y hay 193, que no tiene capacidad de reacción
si se convoca un referéndum de secesión para desmembrar una parte del territorio, en contra de la Constitución. Y aclaro, solo hay 2 constituciones escritas en el mundo en que reconozcan el derecho a la secesión de un territorio, que son Etiopía y San Cristóbal en Nieves, que es un archipiélago caribeño. Todos los demás lo condenan. Y la comunidad internacional asume esta posición. ¿Por qué estamos hoy en Ucrania? Porque no reconocemos el referéndum de secesión que se convocó en Crimea y no reconocemos los referéndums de secesión que se convocaron en las repúblicas populares de Lugansk i Donetsk. Un altre dels temes tractats al Tots som Europa aquesta temporada és la relació entre els països de la Unió Europea i els estats llatinoamericans. I és que arrel de la invasió de Rússia a Ucraïna ha crescut el valor estratègic dels països llatinoamericans i del Carib. Yo diría que desde el punto de vista material, desde luego que es evidente que ha crecido, porque lo que ha surgido pues como una realidad para Europa es que la dependencia o monodependencia en temas como la energía le hizo mucho daño en el momento pues que surgió la guerra con Rusia y Ucrania, cuando pues, en un año, casi un poquito más, hubo necesidad de cambiar completamente las fuentes de suministro para energía y para los alimentos y adecuarse a una nueva realidad. América Latina le ofrece al mundo, y particularmente al mundo democrático, a Europa, la oportunidad de ser un aliado en el suministro de fuentes de energía verde, energía fósil, materias primas esenciales para el crecimiento y el bienestar de Europa también, y desde luego una población que comparte no solamente el idioma, que es fundamental, una lengua como el español, que hoy en día estamos utilizando 600 millones de personas, también una cultura, porque la proximidad de los valores culturales de la América con Europa, gracias pues a la hispanidad de hace 500 años, creo que crea o facilita ese puente que puede haber en un futuro. Por lo tanto, sí creo que deberíamos de pensar que en este momento puede transformarse el interés, y ha sido así subrayado tanto por Josep Borrell como el alto representante de los derechos humanos, como por la presidenta von der Leyen en sus distintas intervenciones. Un dels problemes que més preocupen a la Unió Europea és el crim organitzat, contra el que asseguren que cal lluitar amb més cooperació i amb més inversió tecnològica. En este momento la lucha contra la delincuencia internacional en el ámbito europeo tiene 2 pilares. Uno es la cooperación entre policías y jueces de los diversos países, y el otro es la tecnología. En este momento la lucha contra la delincuencia exige el manejo de muchos datos, exige el procesamiento de mucha información, y eso tiene que ser puesto al servicio de la cooperación entre las diversas cuerpos de policía y las diversas organizaciones judiciales. Hemos avanzado mucho en Europa, pero tenemos todavía que avanzar algo más. Es un gran desafío porque precisamente esa proliferación, ese alto número de grupos de delincuencia organizada da también idea de en qué medida la delincuencia organizada está cambiando, ¿no? Ya no estamos hablando de grandes organizaciones mafiosas muy jerarquizadas, sino que estamos hablando más bien de redes, ¿no? De organizaciones un poco más pequeñas, donde hay individuos de diversas nacionalidades, organizaciones que son muy versátiles, que se dedican a una diversidad de actividades delictivas, que pueden ser tráficos de drogas, de armas, de personas, que se dedican a la extorsión, y luego un fenómeno muy importante, y es que la delincuencia organizada también encuentra en el ámbito digital en este momento su gran ámbito de expansión. En este momento se puede decir que hay más delitos que se cometen en el ámbito digital que en el ámbito offline, ¿no?
Les xifres d'agressions sexuals contra menors i la seva difusió són cada vegada més alarmants. Per això cal lluitar amb força per tal d'erradicar-la. Ya desde la pandemia lo que se ha observado por todas las agencias de lucha contra la delincuencia y por organizaciones de la sociedad civil es un crecimiento verdaderamente horripilante de la diseminación, de la difusión, del intercambio de contenidos de abuso sexual infantil en Internet. Los datos que podemos disponer, y son parciales, son realmente, como digo, terribles. Estamos hablando de que ya los contenidos de abuso sexual empiezan a ser mayoritariamente referidos a menores entre 7 y 10 años. Estamos hablando de que se ha generalizado la extorsión sexual a menores. En este momento, más de la mitad de todos los contenidos de abuso sexual que se están detectando en la red son contenidos de abuso sexual producto de una extorsión a menores. Entonces estamos ante un problema de una escala verdaderamente, como digo, horrible, y tenemos que adoptar medidas. Y medidas para, primero, prevenir que esos contenidos se produzcan, por tanto, para prevenir lo que son las agresiones sexuales contra menores, y al mismo tiempo detectar y eliminar esos contenidos de la red. Hay que tener en cuenta que hay algunos de estos contenidos que se están continuamente intercambiando y que todo contenido de abuso sexual supone también una revictimización de quien los ha sufrido, ¿no? De quien los ha sufrido en el mundo real y que después se ve nuevamente victimizado por la circulación de estas imágenes en Internet. En un àmbit més social, el Partit Popular Europeu vol fer una clara aposta per garantir la inclusió i la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitats. Lo ideal és que el sistema educatiu s'adapti a cada nin. Hi haurà un nin ciego, un nin amb un trastorn d'aprenentatge amb una dislèxia, hi haurà un nin amb una discapacitat psíquica, hi haurà una paràlisi cerebral, hi haurà un nin immigrant. En fi, nins i nines amb distintes dificultats. El sistema s'ha d'adaptar a cada nin i per això és molt important reforçar els professors de reforç de diversitat. A l'aula tot tenen el mateix professor, però després cada nin té un professor de suport per poder arribar a l'objectiu final, que és que tots puguem tenir una educació de qualitat i inclusiva i tots puguem participar dins la mateixa aula. Els nins sense discapacitat s'enriqueix molt perquè aprenen valors dels nins amb discapacitat. I els nins amb discapacitat, de qualsevol manera, s'incentiven en els altres. Això és el model ideal. Però, evidentment, queda molta feina per fer, perquè quan parles amb pares i mares de nins i nines amb discapacitat, te diuen que quan van a l'aula, aquests professors de reforç no hi són moltes vegades, que hi ha rechaç a vegades en aquests nins amb discapacitat, i que aquell món ideal de que tots ens entenguem no s'està produint. Per tant, hem d'educar molt en valors, hem de reforçar molt la diversitat i hem de fer molta feina perquè aquesta educació inclusiva sigui real. Jo som mare d'un nin amb discapacitat, m'he esforçat molt per tenir-ho a l'escola inclusiva, però a una determinada edat ell estava patint molt perquè hi havia un cert rechaç i, per tant, tot això són coses que haurem de corregir. Anem a la part laboral. El Conveni Europeu de les Persones amb Discapacitat parla que l'empleo ha de ser digne, ha de ser de qualitat i que hem de fer una feina perquè tots els empleadors facin els ajustes necessaris perquè tot el món pugui participar del mercat laboral. Però les xifres, en el final, són claríssimes. Hi ha molt més atur en el món de les persones amb discapacitat que en el món de les persones que no tenen discapacitat. I ja no te dic si són dones. Si són dones, l'atur encara és molt major. Per tant, hem de fer molta feina per poder aconseguir un mercat laboral també inclusiu que compti amb les persones amb discapacitat, amb els homes i les dones, que la feina està a costes razonables. I vos asseguro que jo que he tingut en el meu despatx moltes ocasions de poder tenir persones amb discapacitat becades en l'espai del Parlament Europeu, aporten moltíssimes coses, ensenyen moltíssimes coses
i cohesionen els equipos humans i els resultats són extraordinaris. Per tant, hem de fer molta feina dins el món de l'empleo perquè sigui realment digne, no sigui el típic empleo que de passa a passa, sinó que han de formar a totes les persones i un cop formades poder participar en aquest mercat laboral que ha de sortir un poquet de camí perquè no puguem deixar ningú enrere. Amb tot, cal apostar pel reconeixement de les persones amb discapacitat entre els diferents estats membres de la Unió Europea. Però tenim una barrera i és, jo som una persona discapacitada, me fan una valoració, me diu, per exemple, 38% espectre autista, i quan jo me'n vaig d'Espanya a Brussel·les, aquesta valoració que m'han fet a Espanya amb aquesta targeta espanyola, a Brussel·les no se me reconeix, o a França, o a Eslovènia, o a qualsevol país de la Unió. És a dir, no hi ha un reconeixement mutu de les targetes de discapacitat. Per tant, això s'ha de corregir, perquè si jo ara resulta que duc el meu fill, que per cert és espectre autista, i el duc a viure amb jo a Bèlgica, hauria de tornar a començar el periple de les valoracions, que a més és molt angoixant i llarguíssim. Amb la qual cosa ara s'ha aprovat, fa molt poquet, una estratègia europea de discapacitat, que en aquesta estratègia s'estableix que aquest any, els darrers 6 mesos d'aquest any, s'aprovarà una targeta europea de discapacitat que significarà un reconeixement mutu entre els estats membres. És a dir, si jo tinc una targeta espanyola i me'n vaig a viure a Brussel·les, Brussel·les reconeixerà aquesta targeta espanyola i li donarà serveis que doni Brussel·les als seus ciutadans amb discapacitat. Des del passat 1 de juliol, Espanya ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea i, segons el Partit Popular, la immigració és un dels principals reptes als que hi ha de fer front. Desde luego que sí, porque la inmigración es uno de los grandes problemas que está considerando Europa en este momento y afecta fundamentalmente a algunos de los estados de la Unión Europea y en particular pues, a España, y todos lo sabemos. Creo que es un tema muy, muy importante. Hoy en día el 15% de la población española es de origen inmigratorio, o sea que es una buena porción de la población y tenemos que tener en cuenta pues, cómo desarrollar una buena política migratoria y es una oportunidad para España de ponerle el énfasis allí. De fet, a la darrera cimera celebrada al Marroc es va acordar intensificar la cooperació entre Espanya i el Marroc per tal de lluitar contra la migració irregular i el control de fronteres. Yo siempre procuro hablar de cuentas y no de cuentos. Es decir, en la época en que nosotros estuvimos en el gobierno, en que yo ocupé el Ministerio de Asuntos Interiores, las cifras de inmigración, como he recordado antes, fueron a un mínimo. Es decir, no hace falta hacer concesiones de este tipo para conseguir que la inmigración funcione. Tienes unas relaciones políticas y comerciales y de cooperación lo suficientemente fuertes como para pedir como contraprestación que las fuerzas de orden público controlen la inmigración en Marruecos, la de sus propios nacionales y la de los países africanos que utilizan la ruta de Marruecos. Por tanto, yo esto creo que aquí no se ha avanzado gran cosa, vamos, por decir algo. Al mes de juny del 2024 tindran lloc unes noves eleccions europees. Per tant, aquest és el darrer curs parlamentari i el Partit Popular té molt clars els seus objectius. Nosaltres volem que Europa no depengui tant de tercers països, per exemple, en matèries primes, i per tant doncs, volem crear els xips dels cotxes, els xips amb les matèries primes que necessitem per un mòbil, per qualsevol electrodomèstic, ho volem crear a Europa. Volem tornar a tenir innovació i recerca industrial a Europa i que moltes empreses que potser van marxar a tercers països, com pot ser Xina o cap a Àsia, doncs que tornin a Europa. Per què? Perquè així aconseguirem també donar oportunitats als nostres joves, que quan surtin de la formació professional, quan surtin de les seves carreres tinguin un lloc de treball de qualitat amb indústria i amb empresa aquí a Europa i per suposar, quan parlo d'Europa estic parlant de Catalunya, de casa nostra i de la resta d'Espanya. Per tant, continuarem defensant sobretot la creació de llocs de treball, de qualitat, oportunitats, la reindustrialització, defensar la pagesia, lluitar contra el canvi climàtic, digitalitzar Europa i sobretot el pilar social europeu, no deixar ningú enrere, que
tinguem les nostres pensions assegurades, que tinguem la nostra sanitat assegurada, que sigui pública i universal, i que tinguem bones escoles. I per tant és molt important el programa Erasmus, que tan joves de Catalunya, jo mateixa vaig ser una de les primeres estudiants, un dels primers anys que vaig poder ser Erasmus, i la veritat és que aquesta oportunitat que em va donar Europa te n'adones compte, de la grandesa d'Europa, de lo important que és estar a Europa i que el nostre país formi part d'Europa. I per tant, des d'Europa continuem treballant perquè Catalunya i la resta d'Espanya tinguin les millors oportunitats i que Europa sigui forta perquè ens pugui oferir tot el que ja acabo d'explicar. I fins aquí aquest resum dels temes més destacats tractats aquesta temporada al Tots som Europa. Esperem que hagin estat del seu interès.